Hola, mi nombre es Jesús Calle, soy alumno del cuarto año de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y bueno, vamos a hablar sobre un artículo que se titula Consentimiento informado preoperatorio para cirugía de terceros molares mandibulares. Es un análisis de una encuesta en su conjunto de dentistas y cirujanos orales en Arabia Saudita. Entonces, para hablar sobre este artículo, primero vamos a hablar un poco sobre las extracciones de terceros molares, algo general en sí. Entonces, las extracciones de terceros molares, más conocido como las muelas del juicio, es un tratamiento común en el consultorio odontológico. Entonces, si es algo más cotidiano, nosotros como debemos estar mucho más experimentados para tratar este tipo de problema, ¿no? Este tipo de queja del paciente. Entonces, al momento de nosotros extraer una pieza dentaria, sea superior o inferior, nosotros debemos tener los cuidados, ya que puede estar alrededor de cierta anatomía importante que puede, si nosotros hacemos una mala praxis, puede hacer dificultoso el tratamiento. Entonces debemos tener mucho cuidado en el momento de hacer este tratamiento, y mucho más si es en el lado inferior, en la mandíbula, ya que ahí podemos encontrar al dentario inferior. Y si nosotros hacemos, o por ejemplo, al momento de colocar el cartucho de anestesia al paciente, podemos perforar este nervio y ocurriría una otra complejidad. Y por eso nosotros debemos tener los cuidados necesarios. Un diagnóstico previo y más o menos, si queremos de una tomografía, mucho mejor. Bueno, entonces algunas complicaciones que pueden tener estas cirugías de terceros molares, por ejemplo, en el caso de la parestesia, que lo acabo de mencionar, del nervio alveolar inferior o dentario inferior, es cuando nosotros colocamos la anestesia y bueno, perforamos o dañamos ese nervio, o al momento de utilizar herramientas para extraer ese diente, utilizamos mal o tenemos una mala praxis y también dañamos este nervio. Entonces, lo que ocurre es que el lado donde se ha dañado, el lado donde hemos hecho esa mala praxis, se queda como inmóvil, y lo demás lado de la cara se puede, normal puede hablar, puede hacer los gestos. En cambio, ese lado no. Entonces, es importante nosotros tener esto en cuenta y medir con una tomografía la distancia que hay entre el nervio alveolar inferior contra la pieza dentaria, más que todo si son terceros molares. Entonces, el siguiente es alveolitis, ¿no? Que es una enfermedad dental dolorosa que ocurre cuando nosotros hemos extraído una pieza dentaria. Entonces, esto es ocasionado porque el coágulo sanguíneo que hay en el lugar de la extracción dentaria no se ha desarrollado, o si no se ha desplazado o se ha disuelto antes que la herida haya cicatrizado. Entonces, por esa ocasión, por ese modo, hay una exposición del hueso y los nervios ocultos provocan un dolor intenso. Y no solo es ahí, sino es a lo largo del nervio que en este caso, si es inferior, sería el nervio dentario inferior. Hemorragias. Estas hemorragias también puede ocurrir, ya que si nosotros hacemos, como dije, una mala praxis al momento de sacar una pieza dentaria, eh, el paciente puede dar una hemorragia porque podemos cortar al momento de usar el bisturí o la anestesia, cortar una parte de un vaso sanguíneo y ocurre una hemorragia. Dolor e infección. Bueno, infección ocurre a veces cuando hay una mala suturación. Nosotros podemos también tener una mala suturación, o también puede depender del paciente, porque nosotros lo que vamos a recetarle después de una extracción es una dieta balanceada, no, sino una dieta blanda, nada de alcohol, nada de vino o cosas ácidas. Entonces, nosotros vamos a darle una dieta blanda. Y en el caso de que tenga el paciente dolor, puede ser porque por el caso de la infección que va a tener este, esta suturación, o en el caso de si es que no suturan, hay odontólogos que no suturan, y ahí también vienen las complicaciones más adelante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas cuatro complicaciones comunes en cirugías de terceros molares.
para así evitar un mal momento con el paciente y el paciente se sienta satisfecho por el tratamiento. Entonces nosotros, para prevenir, o nosotros nunca vamos a saber cómo va a salir la cirugía, porque es algo que nosotros no lo hacemos intencionalmente al momento de hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, hay que tener en cuenta el consentimiento informado al momento de hacer una cirugía. Según el Colegio Odontológico del Perú, el consentimiento informado tiene como finalidad velar por el ejercicio profesional odontológico dentro de las normas de moralidad, honestidad, honorabilidad, basándose en el cumplimiento estricto del código de ética profesional y de odontología. ¿Qué es deontología? Es una rama de la ética que se encarga de velar por la seguridad del profesional, así sea profesional de salud, cualquier profesional. Entonces, el consentimiento informado es un documento legal que a veces nosotros debemos darle la información al paciente, decirle cómo va a ser el tratamiento, cómo va, qué complicaciones va a traer, qué medicamentos va a tomar más adelante, pero hay que hacerlo de una forma verbal y una forma escrita, para que el paciente conozca más o menos y cuando se ocurre algo que le hemos mencionado, no se asuste el paciente, porque nosotros ya debemos de tener todo manejado, ¿no? Entonces, este consentimiento informado también no solamente para cirugía, sino para todo este tratamiento, ya que eh, puede ser que por no tener este consentimiento informado puede ocurrir una complicación y nos puede llegar una demanda jurídica y ocurre muchos problemas. Entonces, para evitar esto, es principal tener este consentimiento informado. Pero este consentimiento informado, si nosotros hacemos una mala praxis, este consentimiento informado no nos va a ayudar. Porque el consentimiento informado solamente va a ver las complicaciones si es que se presenta. Es algo intencional que nosotros no hacemos. Si nosotros hacemos algo intencional, o sea, que nosotros lo hacemos a propósito, ya que nosotros no conocemos esta área o no tenemos práctica en esto, puede ocurrir y este consentimiento informado no nos va a ayudar. Entonces, para hablar sobre el objetivo de este artículo, el objetivo es obtener datos del consentimiento informado en estos odontólogos de Arabia Saudita, y luego vamos a comparar por su rango médico, por los años de experiencia y por lugar de trabajo y género, y así saber si ciertos odontólogos de este país conocen sobre consentimiento informado y si es que también lo aplican, ¿no? Entonces, para materiales y métodos, este cuestionario, hubo dos cuestionarios. Uno donde se va a hablar sobre la experiencia, sobre en sí, del médico, todo relacionado a médicos, experiencia de rango clínico y lugar de trabajo donde lo realiza. Y el otro vamos a hablar sobre el objetivo, que es identificar los patrones del consentimiento informado perioperatorio. Entonces, se invitaron a 324 egresados de la Universidad de Arabia Saudita. Se esperó 2 semanas para que pueda realizar esta encuesta, ya que fue una encuesta virtual. Y luego se obtuvo que en la encuesta que hubo 83 respuestas. Entonces, esta 83 fue nuestra población. Entonces vimos que más de la mitad de los encuestados eran 49 y el 34 eran cirujanos orales. Lo ejemplo, acá vemos el rango clínico. Vemos que son dentistas generales, 49, pero acá no lo tipiaron bien y acá debe ser 34. Este es el porcentaje, ¿no? El de 34 era un porcentaje de 40.86%. Entonces vemos que en el género masculino había 64 y en el género femenino había 19. Los años de experiencia, vemos que se tuvo 33 menos de 5 años de experiencia, ya que como lo mencioné, eran egresados de la universidad o eran ya cirujanos dentistas. Acá dice entre 5 y 10 años eran 31 y más de 10 años eran 19. En el lugar donde estaban trabajando, algo académico, ya sean los egresados, algo público,
17 y privado 61. Entonces, luego acá tabularon todo la variable independiente, y acá dice que si se tuvieron esta información, el consentimiento informado al paciente, si le dieron esa información, entonces nos dicen que sí le dieron 66, dicen que no 5 y algunas veces dice que 12. Acá vemos el rango clínico, que 35 le dijeron que sí, o sea, los dentistas generales, y los cirujanos orales 31. No vamos a ver el género, quiero ver sobre las edades. Vemos que, por ejemplo, acá lo recalca, que mayor a 10 años de la experiencia laboral tiene 16. Y entre 5 y 10 años tenía 29. Y menores a 5 años tiene 21. Entonces, acá nos dice que cuando ellos, los que tienen más experiencia laboral, han dado el consentimiento informado. Entonces, nosotros al momento de también salir egresados de la universidad, debemos brindar este consentimiento informado a los pacientes, ya que acá vemos que es menor, ¿no? En este caso. También acá en el trabajo público privado, ¿no? Vemos que 51 son privados y en público es 15. Vemos acá también el paciente, o sea, vamos a hablar sobre la información que le vamos a dar al paciente, si va a ser verbal o escrito, ¿no? O ambos. Entonces acá dice que son 7, más le dicen verbal, pero como digo, y ambos dicen 32, debe ser ambos. Siempre hay que hablar con el paciente y que sea ambos, ya que el paciente, para recalcarle lo que le va a hacer el tratamiento, ¿no? Lo que le puede perjudicar o lo que vamos a realizar, para que el paciente no se asuste al momento de realizar ese tratamiento. Entonces acá también vemos que los cirujanos dentistas generales 20 son ambos, en el caso acá son 12. Acá vemos que verbal y escrito lo dicen más los cirujanos generales, ¿no? En cambio, los especialistas ya en cirugía oral nos dicen solamente 19 y 12. Entonces acá vemos una discrepancia, ¿no? Vemos que acá los dentistas generales están más informados sobre el consentimiento informado. Acá vemos también que cómo nosotros le vamos a informar de todo el tratamiento, las consecuencias que puede traer, ¿no? Si nosotros le decimos o no. Vemos que 23 dicen que sí, 22 dicen que no y 38 algunas veces. Bueno, yo recomiendo que sí, para que como lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, que el paciente tiene que saber cómo va a ser lo que puede, las consecuencias que puede traer, ¿no? Lo complicado, las complicaciones, ¿no? En este caso también podemos hablar sobre las complicaciones que le decimos al paciente que puede presentar. Dicen que sí, 0 dicen que no y 7 dicen alguna vez. Esto me parece bien, ya que en mi opinión me parece que es necesario decirle al paciente esto y a veces 7. Bueno, esto es algo mínimo, ¿no? Entonces, si nos dicen que sí, es algo bien positivo. Entonces, nosotros sabemos sobre la implicación legal que tiene el consentimiento informado. Eh, sí, nos dicen 68 y 15 dicen que no. Entonces, hay una diferencia grande, ¿no? Entonces, esto es algo positivo para ese estudio. Entonces, acá algo más específico, donde dice siempre, nunca, a veces. Eso es lo que habíamos visto anteriormente, donde vemos que el consentimiento informado que nosotros le realizamos al paciente, de cómo escrito, verbal. Entonces vemos que las personas más dicen entre verbal y ambos, ¿no? Acá también, ¿no? De que nosotros le decimos sobre las consecuencias que puede traer, nunca, a veces, vemos que casi a veces nomás le dicen. Entonces nosotros acá en este caso sí hay diferencias con los demás. Igual acá, vemos que, como dije, acá debemos de decirle al paciente las complicaciones que puede traer el tratamiento. Y acá, si sabemos si es algo legal, si es algo legal el consentimiento informado y es un sí, ¿no? Hay una diferencia grande.
Entonces, como conclusiones, podemos decir que los odontólogos de Arabia Saudita conocen el consentimiento informado, saben la importancia que tiene en el tratamiento y algo judicial también. Entonces, con esto termina este artículo y también mi exposición. Muchas gracias. ¿Eh?